Buenas tardes, desde la Biblioteca Las Cruces. Gracias por venir, gracias por estar ahí atrás del, del televisor o del computador, una cosa así. En esta oportunidad nos toca recibir a una gran poeta, escritora de, del litoral de los poetas, en este caso de la Isla Negra. Tengo acá algunos apuntes, entonces voy a leerlos. Dice: Damaris Calderón Campos nació en La Habana, Cuba. Ha publicado más de 15 libros de poesía, entre ellos Sílabas, Parloteo de sombra, Los amores del mal, El arte de aprender a despedirse, Parloteo de sombra, me parece que lo repetí, Las pulsaciones de la derrota, ¿Y qué? Y este último, Cartografía de ruta, que es lo que nos convoca hoy día. Su obra aparece recogida en varias antologías de poesía latinoamericana contemporánea. Su obra ha sido traducida a diversas lenguas como el francés, el inglés, el portugués, el holandés, el alemán, el griego y el serbo-croata. Realiza también talleres literarios en distintos lugares. En 2011 obtuvo la beca Simón Guggenheim en poesía. En 2014 le fue otorgada el premio Altazor de las Artes en el género de poesía y el premio a la mejor obra publicada por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. O sea, estamos hablando de una amiga que ha dedicado su vida a la escritura. Sí, sobre todo eso. Todo Claro, eso, todo sobre eso, todo Damaris. eso. Oye, como primera, casi como entrando el trabajo literario de tuyo, 15 libros. Yo el otro día estaba leyendo alguna revista y aparecías como ganadora, por ejemplo, que no está ahí, del premio del Mercurio de poesía, Sí. entre grandes nombres ahí. Y después leía otra, era una antología de poesía de los 80 y tu nombre aparecía así, Damaris Calderón, al principio. Así. Entonces, todas esas cosas yo como fui alumno tuyo en los talleres de la Sí. fundación, hay un orgullo ahí, pues, ¿viste? ¿Ya? Que ha pasado el tiempo y se han hecho muchas cosas. Sí. En eso, cuéntanos un poco de ese quehacer, de ese quehacer de escritora. Sí, bueno, tú te referías a que, bueno, primero, buenas tardes a ti, gracias por la invitación, a todos ustedes por estar acá hoy, ¿no? Por hacerse el espacio y acompañarnos. Tú te referías, nombraste los premios, nombraste los libros, que son más de 15, a esta altura, y decías de una vida dedicada a la escritura. Sí, yo creo que fundamentalmente eso. Y ese quehacer parte desde Cuba. Como todos saben, yo soy cubana, vengo de una isla, resido en otra isla. Yo creo que los insulares somos particularmente, las criaturas de isla, somos particularmente soñadoras, ¿no? Son seres soñadores porque no tenemos fronteras, caminos de tierra como tienen ustedes, ¿no? Y pueden conectar de un lado a otro. Por lo tanto, muchas veces nos sentamos a ver el mar y miramos el horizonte. ¿Qué habrá más allá del horizonte, no? La pregunta. Y se instala, ¿no? Se instala el viaje, se instala la metáfora desde ahí, desde la recurrencia de la isla, ¿no? A un tiempo, y hay ciertas imágenes, ¿no? Que parecerían que las islas son como países de alguna manera, de una sustancia más paradisiaca, o uno la mira desde ahí, pero no, también tienen una complejidad que uno va percibiendo cuando vive y a la distancia. Pero desde ahí se inicia mi trabajo, que parte con la fruición, parte con la lectura. Leí mucho de niña, sigo leyendo mucho hasta hoy día. Siempre creo que es complementario a la escritura. No consigo la escritura sin la lectura. Creo que son incompatible, ¿no? Está ahí la escritura. Para mí es un diálogo, es un diálogo, no Un solo, diálogo con los escritores o con los contenidos más. es un diálogo con uno y el universo, citando a Sábado, ¿no? O sea, es un diálogo con uno, con el texto que enfrenta, es un diálogo con el hipotético lector o lectora,
y es un diálogo con toda la cultura que me precede. O sea, con toda la cultura que me precede y también con las personas concretas que alcanzo o que no alcanzo. Entonces entiendo la cultura como un conjunto de relaciones y como un diálogo cultural, como una forma de vida, ¿no? Entonces eso es potente. Quiero decir que para mí es muy potente porque no se queda en el libro. El libro es un objeto, un producto que sale de esa forma de vida. Entonces yo creo, partí con la inocencia, con que parten los niños que pueden hacer todo y son maravillosos en ese sentido, ¿no? Tú lees, partí leyendo en Cuba y siempre me gustaban los libros y leía, pero con esa cosa infantil que tiene uno de la confianza o de la patudez, ¿no? Es, bueno, me parece excelente la Avellaneda, pero yo le cambiaría el final porque me gustaría que quedara así. Entonces lo intervenía. Sí. Y me fue creando una cierta familiaridad con los autores y con los textos. Entonces, después estuve con la generación de los 80 que tú mencionas, claro, una importante generación. Pero eso en también Cuba, en Cuba. En Cuba, en la isla, que además fue una generación que integró también el diálogo, o sea, no solo el diálogo con otras disciplinas, o sea, la poesía, la música, la pintura, el arte calle, es el tomarnos las calles, de que no solo fuera esto acá, sino o que estuviéramos en este espacio, sino fuéramos capaces de salir caminando, intervenir un parque, convocar una audiencia, que la gente escuchara. Si yo estaba leyendo, detrás habían pintores que estaban pintando y una vez que uno terminaba, pues la obra era un conjunto, la aspiración a esa colectividad. Entonces creo que siempre he estado trabajando en una cosa o en otra, pero siempre para mí todo va a parar al poema. O sea, entonces es como, es una forma de vida, es una aspiración y sé que todo en algún momento voy a tratar de que alcance la forma de obra. Y una de las cosas que me ha llamado la atención el año pasado, te recibiste el premio a la crítica en Cuba. En Cuba, sí. O sea, nunca, eso lo encuentro maravilloso, eso de nunca dejar algo, sino que ser todo. O sea, a la vez eres cubana, eres chilena, recibes premios en Cuba, recibes premios, que más allá de los premios es el diálogo, porque sigues dialogando con, sí, Cuba, dialogas con Chile, no dejas de ser cubana, no dejas de ser chilena. Eso lo encuentro fabuloso, digamos, en tu trabajo. Bueno, es que uno está hecho de muchos pedazos y de intersecciones. Yo salgo de Cuba, pero yo no dejo a Cuba. Claro. O sea, conmigo viene mi cultura, viene mi memoria, y es una cultura con la que estoy constantemente dialogando, y está parte de mi familia, y están los autores que son también parte de la familia, los amigos de uno, la isla. Estoy aquí en Chile hace la mitad de mi vida también. Entonces, por lo tanto, también he estado también escribiendo, produciendo acá, conociendo qué se ha estado haciendo en el panorama chileno, atenta, curiosa, compartiendo en términos literarios y culturales, y la aspiración sería esa, no abrirse a los diálogos, ser en la medida, puede parecer presuntuoso, pero la aspiración sería hacer lo más humano, por lo tanto lo más universal posible, sin grandiosidad, ¿no? En el sentido que uno establece términos, está abierto, y creo que ha llegado mucho inmigrante ahora aquí, ¿no? Para hablar en términos concretos. Bueno, todos somos inmigrantes. Sí, y todos somos inmigrantes de alguna parte. Entonces, justamente ese diálogo, sostener ese diálogo con uno, con el otro, ¿no? El otro, ¿no? Decía Rimbaud, yo soy otro. Claro. ¿Cuántos otros no somos? Y entonces, ¿por qué a veces nos desconcertamos ante tantos otros, ¿no? Claro. Ante otros. Entonces, yo creo que ese es siempre para mí lo primordial de la cultura es diálogo. Entonces, claro, nunca he querido, ni he podido dejar el diálogo con Cuba, no podría. Y con Chile mi manera de estar, de conocerlo y de recorrerlo ha sido ese diálogo, a través de las escrituras, a través de las vivencias, a través de la vida cotidiana que uno va conociendo, no sé, un parque, una calle, la compra del pan, los vecinos, qué diálogo se está produciendo, qué hablan, cómo dicen, qué dicen. También siempre me llamó mucho la atención cuando, por ejemplo, ganaste el Altazor, que es un premio que ya no se da lamentablemente, pero que en ese momento, digamos, el hecho era que lo daban los pares. Sí. Entonces eso también tenía un alto contenido emotivo, me imagino yo, que tus pares, en este caso, claro, chilenos, sí, que te consideren, o sea, se te considera chilena, digamos, en este caso. Sí, sí, eso fue muy
muy hermoso. Tú mencionaste antes el premio del Mercurio, Claro. y una de las cosas que a mí me hizo mandar al concurso del Mercurio, y creo que la determinante, fue que estaba de jurado Gonzalo Rojas. Y yo, por supuesto, no esperaba ganar el premio, ni mucho menos, ¿no? Tampoco sabía si Gonzalo Rojas me iría a leer, porque todos sabemos que hay un prejurado que leen las obras que llega, y en fin. Y llegaron los poemas a Gonzalo Rojas. Y eso fue, ¿no? Y después el diálogo también con él, un poeta que yo leía y admiraba desde Cuba. Entonces, la posibilidad de establecer ese diálogo. Y lo del Altesor fue muy hermoso porque, como tú dices, el reconocimiento de los pares, y se le dan a autores chilenos. Entonces, yo un poco me sentí como, al principio, como cuando me veo nominada, desconcertada, ¿no? Después agradecida, y después llegaba el premio, y yo llegaba de Cuba, mi mamá acababa de morir, entonces fue como... Claro. También quiero decir otra cosa, cómo se van moviendo los canales, las canales de comunicación, de lectura, más bien de manera soterrada, desconcertante en este caso. Los pares leyeron Las pulsaciones de la derrota, que había sido publicada primero acá por Mario, después por Long. Para mi desconcierto, yo cuando lo premian, yo me digo, bueno, ¿y cómo han leído este libro? ¿Por dónde ha circulado este libro? Porque Las pulsaciones de la derrota hasta hoy día no tiene una reseña en este país. No tiene un comentario crítico. Mis libros no los tienen. Tú ves la cuestión de los premios, pero no hay una prensa o una cuestión que tú digas, bueno, hay un acuso de recibo, este diario, este libro. Sí, claro, el Mercurio se vio obligado a reseñar las sílabas porque había ganado el premio. Después, Grino Rojo escribió sobre 2 libros míos, porque Grino, profesor de la Universidad de Chile, me conocía, le interesaba especialmente, pero en general se hace como un gran vacío. Entonces digo, bueno, un libro que no se ha acusado de recibo por ninguna parte resulta nominado y premiado por los pares. Entonces, claro, fue una sorpresa y algo muy hermoso también, como el hecho también de la inclusión en un tomo de la antología de poesía chilena hecha por Teresa Calderón, Lila Calderón y Tomás Harris. Ellos me incluyen ahí como una autora también dentro de la poesía chilena. Sí. Oye, y lo otro, ponte tú, esto del premio a la crítica. ¿Ese premio se da por un libro, por una obra? Ese premio se da por un libro publicado en el año. No se daba desde la pandemia, ¿no? Quedaron como congelados y se otorgó. ¿Y después. ese por qué libro entonces? Se le dio al libro Daño Colateral, que publicó Ediciones Matanzas. Ya, eso en Cuba. En Cuba. ¿Y acá se ha editado No, acá Daño Colateral no ha salido. No. Oye, lo otro que me llama mucho la atención del libro es las calaveras de... Porque nos parecemos a las calaveras de Guadalupe Posada. O sea, sí. Ya el nombre, digamos, bueno, sí. Quienes conocemos el trabajo de Guadalupe Posada, estas calaveras que son muy características de los mexicanos. Ahí ya te fuiste hacia el norte, digamos. Porque se trata sobre México o no necesariamente solamente el nombre. No, a ver, hay un homenaje a Guadalupe Posada, indudablemente, pero trata sobre la isla, trata sobre temas que yo creo que se van abriendo, un diálogo que tiene más que ver también, no solo con temas que pienso que sean más latinoamericanos o universales, ¿no? También, y tiene esta cosa como también de esperpéntico, de irrisorio, ¿no? También y del coraje que tienen las carabelas, ¿no? de Posada. En este caso, la carabela que yo elegí para ilustrar el libro es la Catrina revolucionaria, ¿no? Que es la carabela revolucionaria que va montando un caballo. Entonces también yo creo que trae también, hay pequeños textos, porque muchos son poemas en un sentido más lírico, otros son textos en prosa, otros están más cercanos al relato, y el libro termina de hecho con una pieza teatral, con la reescritura del Prometeo encadenado, pero el Prometeo encadenado de Esquilo es reescrito sobre una isla que no se menciona, pero que por los personajes y ciertas maneras en que hablan y los conflictos, la isla podría ser Cuba, pero es la reescritura del Prometeo encadenado. Y claro, las carabelas tienen ese componente, creo que están más cerca también de una escritura quizás más
más cerca de cierta tragedia y mirada también con cierta, quizás más desde la ironía, más desde el desperpento, y por eso también me serví mucho de la imagen de la Catrina revolucionaria, de Guadalupe Posada. Y otra de las cosas, bueno, todo parece que todo me sorprende de ti, pero es esto de la generosidad bueno, yo participé en estos talleres, esto de ser talleres, de conversar, digamos, con Ujú. personas que algunas escriben, algunas, en general no es como para gente que va a aprender, pero que desarrolla, que ha querido desarrollar esto. Y ha sido bastante importante tu trabajo en la provincia, digamos. Hay varios escritores que hemos asistido a tus talleres y que nos, Me gustaría que lo fuera, sí, ¿ah? Que que lo haya nos ha sido. nutrido, Sí, o sea, en conversaciones con otras sí. personas, esto es. Y qué es para ti eso? Es importante dentro de tu trabajo escritural o lo separas un poco de él? No, es parte del diálogo también, es parte del diálogo, así como hablo de la relación con el texto o con el diálogo textual, el diálogo en el taller creo que es súper importante. Uno comparte y creo que la poesía, la escritura está abierta a eso. Entonces, no es no es un mecanismo, o yo trato de que no sea un mecanismo de enseñanza desde una jerarquía piramidal, sino que estemos abiertos justamente a poder conversar, a poder leer los autores. Y algo que siempre hago en mis talleres es siempre la propuesta de que los alumnos también, o los talleristas que asistan, también se abran a dialogar con otros autores. Por ejemplo, Gilda, que está Ujú. acá, una excelente poeta, amiga también, tiene un libro que se llama Los Otros, que sale Nosotros. justamente de un taller que hicimos. Entonces, yo paso a autores, les digo, lean estos autores, a su vez escriban, si es posible, no sobre los autores, si el autor te propone algo o te propone un tema, no sé qué más, y sale. Entonces, el diálogo, o sea, lo que trato es que el diálogo se vaya Se vaya ampliando, hablando. se vaya ampliando. En el caso de la Gilda, por ejemplo, sí, recuerdo poemas como si está el tango del viudo de Neruda. Gilda escribe su tango de la viuda. Claro. Entonces, en el fondo, uno se va dando cuenta de lo que decía Heidegger, ¿no? A partir de Hölderlin y de la poesía, que somos una conversación. Entonces yo creo que la cultura no hay que tomarla ni más ni menos que desde ahí, desde ese fundamento, uno entender, ¿no?, que es tan importante el hecho humano de conversar, ¿no? Eliseo Diego, un notable poeta de mi país, él decía, la poesía no es más que el acto de atender, ni más ni menos, ¿no? Atender, atención. Es decir, yo pongo atención a las cosas, pongo atención al otro, pongo atención al pájaro que está cantando, pongo atención a lo que está sucediendo. Hablábamos con Mario, lamentablemente ahora la franja de Gaza, Israel, Palestina, mi vecino, lo que está... Atender. Y después que yo atienda, yo podré quizás en otro acto de atención y de generosidad transcribir también eso, pero nunca perder ese diálogo. Entonces, por eso tampoco a veces me preguntan, sí, ¿cómo haces tú? O vienen y hay alumnos que me dicen, tengo miedo a la página en blanco o tengo miedo a escribir, y lo puedo entender, pero yo nunca he sentido ese miedo y trato también de inspirar esa confianza. Y eso me gusta mucho cuando puedo hacer que alguien, lo más hermoso que me ha sucedido a mí, entre muchas cosas hermosas, es cuando alguien sale de una clase y me dice, como ha pasado con alumnos, ¿sabe? Yo no sabía que era poeta, ahora lo sé. ¿Entiende? Usted, sí. Ahora, Buenísimo, ahora lo sé. buenísimo. Entonces, eso es como tú puedes decir, despertar en el otro algo que tiene en sí, que tú no le estás dando, tú sencillamente estás contribuyendo a que Claro, se dé cuenta, a que pueda hacerlo. Y en ese sentido digo, yo no le tengo miedo a la hoja en blanco, porque nunca estoy sola con la hoja en blanco. claro. Conmigo viene una caballería, ¿comprende? Entonces tengo esa fuerza porque estamos hablando. Y cuando estoy hablando hay toda una historia detrás de mí. Entonces en ese sentido traten de pensar que uno nunca está solo. Nunca está solo. Entonces cuando ocupas la página en blanco también. Eso. Oye, Damari, te quiero contar que yo fui uno de los que despertó. Entonces, Ah, qué gracias. bueno. Sí, me encanta, porque me gustan mucho algunas cosas de tu poesía, de cosas que he visto, del trabajo gráfico más cercano al Sí, artefacto, pero también de las partes líricas como el poema Tu Padre. claro, Sí, eso. gracias. Oye, bueno, gracias, Damari. Fue una conversación pequeñita, pero
con alto contenido. Y Muchas ahora gracias a ti. quiero presentar a Mario Barahona, que va a ser la segunda parte donde van a presentar el libro. Así que, gracias.